Segundo bloque de Ciudad U y vamos a linkear lo que hablábamos con Gonzalo Marul con lo que va a ser el tema que vamos a presentar y la entrevista también del día que tiene que ver con lo afectivo, con las emociones, con el amor, quizás también con el amor, pero estas nuevas formas que adoptan en este tiempo. Con este disparador nos metemos en el tema y ya vamos a la nota. Despedirse a la francesa, ghostear, fantasmear. Le llames como le llames. Refiere a una práctica que es hecho común. Recientemente, consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona en cuestión, sin darle ninguna explicación. Ninguna. Dejar de contestar sus mensajes y sus llamadas y desaparecer de la noche a la mañana de la vida de alguien. La tecnología ha cambiado completamente la forma en que nos vinculamos. Pero, ¿serán las redes sociales lo que nos hace ser maleducados y poco empáticos? ¿O son solamente un reflejo de la sociedad en que vivimos? Qué buena pregunta que nos dejó ahí Muy planteada, buena pregunta, ¿eh? porque acá se armó también la discusión, ¿no? Esto de, algunos decían, no, eso no se hace, hay que dar la cara, o por eso son los tiempos que se viven, no hay que explicar mucho. Son las redes sociales. ¿Cuál es el problema y a qué está relacionado? ¿Cómo lo estamos viviendo ¿Cómo hoy? es ese vínculo que se establece y que después se deja allí Bueno, en el claramente tenemos muchas dudas. Sí, sí, Así sí. que le vamos a invitar a esta ciudad a Noelia Benedetto, que es psicóloga y sexóloga con perspectiva de género, para que nos ayude a resolver un poquito o empezar a pensar y a reflexionar algunas de estas dudas. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, empezamos por esta parte de pensar si esta práctica del gosteo, de la desaparición, del fantasma, es parte de la realidad en que vivimos, de la sociedad en la que vivimos. ¿Tienen que ver las plataformas, las redes sociales? ¿Cómo lo ves vos? Puede ser, digamos, un elemento que mediatiza y que genera una onda expansiva en esto, pero me parece que tiene que ver también con una cuestión sociocultural que tiende cada vez más al individualismo, ¿no? Digamos, el concepto a lo mejor de redes, no en cuanto a las apps, sino en cuanto a de cuestiones vinculares, está un tanto diluido quizás. Entonces me parece que desde ese posicionamiento y la realidad virtual, que muchas veces es tomada por algo diferente y en realidad, o de menor peso, y en realidad no deja de ser una realidad en sí misma, quizás posibilita que estos tipos de prácticas se den con más frecuencia. Noelia, te hago una consulta. Estamos viendo momentos donde parece que la vinculación no pasa a ser ya tanto lo importante lo afectivo. Digo, y entonces tenemos otro tipo de vinculación que puede ser sexual, o a lo mejor, o de compañía, o una compañía, pero no lo afectivo. Digo, por esto de este concepto también de responsabilidad afectiva que empieza a aparecer y que se discute. Algunos dicen, no, bueno, justamente yo no quiero involucrarme porque no quiero que estén mis emociones en el medio, que es otra cosa esta historia. A ver, recién hablaban del amor Disney, ¿no? Digamos, el amor Disney tiene que ver con lo que regularmente se llamaba amor romántico y me parece justamente más pertinente el concepto de amor Disney porque es lo que permite diferenciar un afecto positivo, quizás que tenga que ver con el orden del amor, con un tipo de vinculación con las características de cierta exclusividad, posesión y con todo un tinte capitalista que tiene el amor romántico mononormado, por así decirlo. Sí. La realidad es que es una utopía plantearse un vínculo que no sea afectivo. No hay manera de relacionarse con alguien que no nos afecte en algún punto. Después está el tipo de afecto que nos vincule y después está que le pongamos etiquetas o no a esa relación, pero no hay manera, en tanto y en cuanto seamos personas sociabilizadas en un sistema cultural, que podamos despojarnos de lo que tiene que ver con nuestra capacidad afectiva. Entonces, de ahí surge este concepto de responsabilidad afectiva, que yo prefiero hablar de ética afectiva y no de responsabilidad, porque justamente me parece que el tema de la responsabilidad le da un peso y un tinte moral donde se confunde un poco en el sentido de que hay un ida y vuelta en esto de que respondo por lo que hago, pero también respondo por lo que la otra persona siente. Y ahí empieza, me parece, la dificultad.
Y en el caso de la ética afectiva, sabemos que se empieza a describir también con estas características que mencionabas, pero también reconocemos o capaz podemos ver cuáles son las limitaciones, las características que tiene uno para relacionarse y algunas limitaciones que tiene uno también en las vinculaciones. Limitaciones va a haber desde el momento en el que nos vinculemos con otras personas que no seamos nosotros y nosotras. O sea, porque hay una especie de opacidad, inclusive de nosotros para con nosotros o nosotras mismas. Imagínense en esto de ya una puerta de entrada que abrimos para con un otro o una otra. Entonces, es un concepto ambiguo. El punto es que me parece que a veces, o en esta nueva apuesta de este concepto, porque es un concepto que viene, justamente que estaban hablando del amor libre, viene de las comunidades del amor libre aproximadamente de los 80, esto de la responsabilidad o ética afectiva. A veces se plantea este como dedito acusador de tal o cual o tal actitud no es responsable afectiva. Y a veces, en realidad me parece que hay una vara moral que se pega a esto, cuando en realidad es justamente plantearlo más desde una posición ética y subjetiva, donde la persona se plantea una posición de cuidados, una posición de cierto deseo o en cuanto a los límites tienen que ver con el bienestar de las otras personas. O sea, cuando paso a algún tipo de esos límites, ya deja de ser una posición éticamente afectiva. Pero el tema es que en este momento conlleva cierta sanción moral y no creo que ese tipo de corrección política sume al asunto. Claro, es por ejemplo, no sé, en el caso de la responsabilidad o el dedito acusador de si relacionarse o vincularse con una amiga o no hacerlo. Habrá quienes usen el dedo acusador en esto de que no es responsable afectivamente relacionarse con una amiga, por ejemplo. Es que en realidad los límites no los podemos poner desde afuera, digamos, justamente entre lo que se ve. Ahí empieza la sombra de la moralina, ¿no? Digamos, los límites los ponen las personas involucradas y justamente tienen que ver en base a cuándo deja de representar un bienestar para todas las partes. Claro. Cuando vos decías recién que comienza la dificultad en la respuesta anterior, y yo me voy a tomar un poquito lo que veíamos antes, sacando de si lo que esté bien o está mal, digo, esa moralina que la dejemos de lado, pero pasa que termina una cosa y alguien decide que su forma de resolverlo es no dar más noticias de nada. ¿Eso qué nos está diciendo? Digo, que afectivamente también lo planteo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo de eso que acaba de pasar? Yo creo que el ghosting es una especie de respuesta en sí misma, ¿no? Digamos, no deja de ser una comunicación, la ausencia o el silencio, algo te está diciendo. El punto es que si pensamos desde maneras éticamente o posiciones éticamente posibles de responder a eso, quizás estaría bueno llenarlo con algún tipo de explicación que claramente no va a dejar tranquilas a todas las partes, porque la comunicación nunca puede llegar a ser acabada, pero creo que también a veces hay cierta dificultad en relación a la educación emocional para poner en palabras o para justamente dar cuenta de ciertas actitudes o de ciertas decisiones. Entonces, ante una no posibilidad de elaborar eso, la persona directamente lo evade, ¿sí? Y bueno, y es claramente una posibilidad. El punto es que yo creo que la ética afectiva no es algo que podamos exigir, sí es algo que podemos trabajar en nuestras posiciones y en todo caso, si vemos que nos estamos vinculando con personas que tienen este tipo de respuestas, podemos llegar a tomar la decisión de querer eso o no para nuestras vidas, pero de ningún momento podemos empezar, y ahí empieza la cuestión, esto que les decía de lo moral, exigir a alguien que tenga esto. Clarísimo, nos queda, obviamente nos empezamos a preguntar más cosas en la cabeza. ¿No? También pueden seguir a Noelia Benedetto en sus redes sociales porque es muy clara también explicando estos conceptos y me gusta que esa manera de relacionarse llegue como información también que en algún momento, cuando no existían las redes sociales, no la teníamos.
Entonces está bueno que reflexionemos sobre eso. La educación emocional, eso Sí. me parece que es interesante para elaborarlo en todos los niveles, ¿no? Totalmente. Porque no tenemos esa. Tal cual. Bueno, la educación sexual integral, aprovechando que estamos en la semana de la ESI, 15 años se cumplen, es súper importante, digamos, en los ejes. Y también tiene que ver con la transversalidad en eso, digamos, porque la realidad es que hay una sociabilización en términos de asimetrías de género en estos temas, ¿no? Hay personas marcadas como mujeres a las que se les permite cierta expresión emocional y personas marcadas como varones a las que se les reprime cierta expresión emocional y viceversa, ¿no? Digamos, todo lo que tenga que ver con posiciones a lo mejor más activas y dominantes están permitidas para ciertas identidades de género y no para otras, ¿no? Y eso tiene un costo, ¿no? Es difícil también tomar ciertas posiciones subjetivas de cuestiones en las que no ha sido sociabilizado o que emocionalmente no ha estado la posibilidad, no ha estado avalado. Queda muy Noelia, claro. muchísimas gracias por esta charla con nosotros aquí en Ciudad U. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias, Saludos. Bueno, seguimos abriendo puertas, ¿no? Y Eh, relacionamos con la ESI, relacionamos con la educación Y emocional. reflexionamos sobre las relaciones afectivas y eso. Me parece que está buenísimo que lo podamos poner en discusión incluso, ¿no? Sí, Porque- y por qué por ahí relacionamos más el gosteo o el ghosting con los varones, lo dijo recién eso, porque está más relacionado con esta imposibilidad tal vez de expresarse emocionalmente y todas estas cuestiones que se van marcando y nos hacen entender Tal cual, la ¿no? Y bueno, y a sociedad. veces como esto, ¿no? Pensar una relación, pero querer reprimir la cuestión emotiva, ¿no? Pero bueno, es parte, me parece que del juego que uno pone ahí cuando comienza algún tipo de contacto Bueno, si querés afectivo. preparamos el mate y seguimos conversando Lo vamos a de invitar esto. a Gonzalo, a los chicos que se sumen a la mesa, a Josefina, a Ustedes todos. también en casa pueden prepararse que el sí. mate mientras nosotros